En el día de hoy vamos a estar hablando de la certeza y seguridad que transmite el pacto de Dios al creyente, al cristiano, uno de los pilares fundamentales del Evangelio y de la teología pactual. Esa seguridad que el pacto le transmite al creyente, al cristiano. Muy buenos días para todos. En el día de hoy, la teología pactual, en esta serie de videos de la teología pactual, vamos a estar viendo cómo el pacto alimenta esa seguridad y esa certeza del creyente. Cuando tenemos inseguridades, incredulidad, a veces tenemos una fe débil, el pacto es uno de esos medios por los cuales el Señor nos reconforta y nos devuelve esa firmeza para mantenernos firmes con Él. Y voy a comenzar leyendo uno de los pasajes más bonitos que puede haber en la Biblia, que yo creo que todo creyente debería tener muy en su corazón. Génesis 15, el pasaje del pacto, el pacto de Dios con Abraham, y que hasta el día de hoy se sigue manteniendo no solo la promesa, sino esa figura de comunicación de Dios con Abraham. Génesis 15, todo el capítulo, lo voy a estar leyendo. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, seré sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refatías, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. ¿Por qué leí todo el capítulo? Porque, en conclusión, todo este capítulo apunta a la certeza y seguridad de Dios. El pacto que Dios hizo aquí con Abraham en Génesis 15 concluye en que el creyente debe tener certeza en las promesas de Dios, en la palabra de Dios.
Dios pudo haber dicho, ¿no me creíste? Busco al siguiente. Pero no. Se demuestra una vez más la misericordia y el amor de Dios para hacer entender a Abraham con quién estaba hablando. Hay muchos versículos en la Biblia. Por ejemplo, ahorita se me viene uno. Segundo de Samuel, capítulo 22, versículo 31. El camino de Dios es perfecto. La palabra de Jehová es intachable. Escudo es Dios a los que en él confían. Segundo de Samuel 22, 31. Claro, Abraham no tenía la Biblia ahí para abrir segundo de Samuel 22, 31 y decir, sí, Señor, confío. Voy a hacer una analogía. Abraham estaba debutando la fidelidad del Señor. No estoy diciendo que el Señor no haya tenido fidelidad o certeza antes en sus promesas. Obviamente Él es eterno y es uno de sus atributos perfectos, su fidelidad. Pero se logra ver que con Abraham era incierto todo esto. ¿Cómo podía Abraham confiar? Debido a su naturaleza humana, pues la fe no es obra del hombre, sino medio de Dios. Y aquí se demuestra claramente toda la función del pacto de Génesis 15 apunta a una cosa, certeza. Y de este pasaje salen muchas doctrinas. El apóstol Pablo luego en la carta a los Romanos menciona Génesis 15, versículo 7, y fue contado por Dios por justicia. Y de ahí sale toda la doctrina de la justificación por la fe sola. Y ahorita vamos a leer de una vez Hebreos 6, versículo 17 y 18. Desde el versículo 13 al 18. Desde el versículo 13 al versículo 18. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asiarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí Hebreos está haciendo referencia al capítulo 15 de Génesis que acabamos de leer. Dios no podía jurar por algo más grande que Él, porque no hay nada más grande que Él. No puede jurar ni por el sol, porque Él creó el sol, ni por la luna, porque Él creó la luna. ¿Por quién jura Dios que sea más grande que Él? Nadie. Juró por sí mismo, porque cuando Dios, en un acercamiento muy, muy estrecho a lo que reconoceríamos como una teofanía, pasó por en medio de los animales. ¿Qué significaban esos animales? En la época de Abraham así se hacía un pacto, o sea, un acuerdo familiar, comercial, de prole, en donde las dos personas tenían que pasar por en medio de los animales. ¿Qué significaba eso? Que la persona que incumpliera el acuerdo, el pacto que se había hecho y que hubiera pasado por entre los animales, iba a quedar como los animales, iba a ser partido por la mitad. Pero cuando Abraham cae en sueño y ve que la antorcha es la única que pasa por en medio de los animales, entendemos que el que cumple el pacto es Dios. Si Abraham hubiera pasado por ahí, ese pacto no seguiría vigente, ya hubiera sido roto y hubiéramos acarreado mucha más condenación de la que ya tenemos por nuestro pecado original. Es por eso que Dios fue el único que pasó, porque Él es el único capaz de cumplir a fidelidad perfecta todas las promesas que hace con el hombre. En este caso,
la descendencia de Abraham. Y cada pacto tiene su certeza absoluta por parte de Dios. En el pacto con Adán, Génesis 3:15, la simiente de la mujer y la cabeza de la serpiente será herida en el carcañal. Promete que somos vencedores ya. En el futuro ya sabemos lo que va a pasar. Cristo venció a la serpiente en la cruz y en el final, en el día final. En el pacto con Noé, ¿cuál es la promesa de Dios con Noé? No volveré a destruir el mundo con agua, no volverá a haber un diluvio, y hasta el día de hoy se ha cumplido y se cumplirá, porque Dios no miente. En el pacto de Dios con Abraham, le promete una descendencia, y de esa descendencia vendrá su pueblo. ¿Se cumple? Sí. Y el pacto de David, el pacto de Dios con David se cumple porque Él le prometió que de su descendencia iba a venir el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que gobernaría eternamente el reino. Y claramente se cumple y se cumplirá eternamente. Así que vemos cómo es la fidelidad de Dios. Vemos cómo Dios expresa esa certeza absoluta. Así que cuando tengamos temores, tengamos incredulidad, inseguridad, una vía fácil para reconfortarnos y tener esa firmeza es el pacto de Dios. Acordarnos del pacto de Dios. Así se comunica Dios con el hombre, dándole certeza. Y hasta el día de hoy sigue pasando el mismo patrón. Abraham desconfía, Dios hace un pacto con él, en el cual deja unas promesas que luego el Señor cumplirá. ¿Cuál es la vida del creyente? Tenemos desconfianza, nos acordamos del pacto de Dios y las promesas que se cumplieron o se cumplirán. Es el mismo patrón. Abraham es nuestro representante en ese momento cuando Dios hace un pacto. Así que hermanos, si tenemos inseguridad e incredulidad, acordémonos del pacto. El pacto, como decía Calvino, el pacto no está hecho porque a la palabra de Dios le falte certeza, seguridad. El pacto, los pactos de Dios están hechos porque el hombre es débil, el humano es débil, inseguro. Lo presenciamos en el texto que leímos ahorita. Versículo 7. Abraham creyó y fue contado por justicia. Versículo 8. ¿Y cómo sé que lo cumplirás? Vemos la naturaleza del ser humano. Cree, tiene inseguridad. El ser humano cae porque es caído en pecado. En cambio, la palabra del Señor y sus promesas permanecen para siempre. Es por eso que Dios interpuso el pacto, para acompañarnos en esa fe débil que a veces podemos tener. Ahorita se me viene a la memoria el capítulo 17 de Génesis, que vamos a estar hablando de él más profundamente cuando lleguemos a los sacramentos. Capítulo 17 de Génesis. Dios nos da la circuncisión como señal pactual. Y Abraham cree, mi descendencia, Ismael, ahí se cumplió el pacto. En el capítulo 16, Abraham tiene un hijo con Agar que se llama Ismael. Y en el capítulo 17, Abraham cree que el pacto se cumple con Ismael. El Señor le dice, no, tendrás un hijo tú y Sara. Voy a cuidar de Ismael, pero mi pacto sigue vigente. Ratifica su pacto el Señor. ¿Se demoró? No se demora el Señor. El Señor siempre llega en el momento justo. Para Abraham pasaron años, pero llegó en el momento justo que Dios quería. Y así podemos ver cómo la teología pactual, uno de sus pilares,
es reconfortarnos, asegurarnos, darnos esa certeza. Dios es fiel, Dios cumple, Dios cumple. ¿Cómo? Con su pacto. Que si tengo dudas, me acuerdo de un pacto de Dios conmigo, con mi pueblo, con mi iglesia. Y nosotros sí tenemos la bendición de poder buscar en la Biblia todos estos pasajes. Como decía al principio, Génesis 15, uno de esos pasajes en donde el ser humano, el creyente, debe reconfortarse, ve la fidelidad, el amor, la misericordia de Dios. Como les dije, Dios pudo haber buscado otra persona, alguien que sí me crea, chao Abraham, y no lo hizo. Le dio seguridad, le dio certeza, y así es el patrón de comunicación de Dios con nosotros. Y hasta aquí el video de hoy, de la teología pactual con uno de sus pilares fundamentales, la certeza y la seguridad del creyente en Dios. Muchas gracias.